Saludos, bendiciones, mis amados amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más a su programa, el Dr. Anderson Habla, una conversación entre tú y un amigo que te ayudará a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un placer para mí compartir con ustedes una lección más del libro de Apocalipsis y continuamos en el capítulo 2 del libro, donde estaremos cubriendo el mensaje o la carta a la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, la iglesia sufriente, la iglesia muerta. Y si pudieran, acompáñenme por favor al libro de Apocalipsis, el capítulo 2, y estaremos leyendo los versículos del 8 al 1 para dar comienzo a esta carta dirigida a la iglesia de Esmirna. Dice la palabra de Dios de esta manera en el nombre del Dios Trino: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Mis amados hermanos, la iglesia de Esmirna, una iglesia fuerte, una iglesia ahí precisamente en Turquía, estaba localizada a unos 50 millas al norte de Éfeso. Pareciera que el apóstol Pablo, al fundar la iglesia de Éfeso, también tuvo oportunidad de fundar la iglesia de Esmirna, o quizás uno de sus seguidores hizo el buen trabajo. Hoy en Esmirna hay una gran riqueza. Ese nombre viene precisamente de Esmuna, que significa mirra. Este pueblo, esa población, esa ciudad se llama hoy Izmir, y es la tercera ciudad más grande de Turquía, con una población de cerca de 500,000 de habitantes. Exporta tabaco, uvas, higos, algodones, aceituna y aceite de oliva. La palabra mirra, como ya explicamos, viene de una resina que proviene de un árbol que crece en Etiopía y las regiones aledañas de África. Tiene un sabor amargo y una sustancia astringente, es decir, que se encoge, y actúa como un antiséptico, y se usaba especialmente de varias maneras. Se usaba para el embalsamiento, también el aceite de la unción del sacerdocio, según el libro de Éxodo. También contaba con la mirra y tenía un sabor amargo, exactamente como lo que representa a esta iglesia de Esmirna. También la mirra se usaba para ciertos tipos de perfumes y también en la purificación de las mujeres, según el libro de Estel. Ahora, uno de los regalos que los magos le llevaron a Jesús fue la mirra. Y quizás no tengamos toda la oportunidad
para presentar las razones, pero representaba el tiempo de la muerte de Jesús y su embalsamiento. La iglesia sufrió grandes daños, amarguras, persecuciones y miles de martirios durante su tiempo. Muchos teólogos no encuentran la razón o por qué esa iglesia tuvo que sufrir tanto. Sin embargo, cuando miramos esta carta, entendemos que Jesús conocía el sufrimiento y la persecución de la iglesia de Esmirna. Como todas las cartas que ya establecimos en lecciones anteriores, tienen 7 particularidades y esta carta no es la excepción. Y lo primero que encontramos en la dirección de esta carta es el destinatario, a quién se le envía la carta. Y según el pasaje que acabamos de leer, y dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Significa que el ángel o el pastor de la iglesia recibía esa carta para transmitirla a los miembros de la congregación. Esta carta fue enviada, como todos sabemos, por Jesucristo, que es el autor de las 7 cartas a las 7 iglesias. Ahora, nosotros tenemos que ver algo aquí, y es que la iglesia de Esmirna representa a todas las iglesias perseguidas en todas las épocas y a todos los creyentes perseguidos en cada entorno cultural, en cada entorno del mundo. Establecimos en principio que cada carta fue escrita a una iglesia en particular, pero está representando a las iglesias en todos los tiempos, inclusive en el tiempo en que estamos viviendo. Y esa fue una iglesia que sufrió mucho. Ahora, lo que nosotros sí entendemos, además de todo esto, es que el remitente de la carta también conocía los problemas que tenía Esmirna. Y la palabra de Dios nos dice que Jesucristo se presenta a esta iglesia como el primero y el último, o el postrero. Yo quisiera considerar que ese título de Jesucristo fue tomado prestado de Isaías 41:4, que decía que el Señor exhortó a Israel a no temerle a sus enemigos, sino a ser testigos fieles, porque Jehová es el primero y el postrero. Eso dice Isaías 41:4. Cuando Jesús hace mención de esto, es muy posible que aquellos que habían estudiado el libro de Isaías entendieran exactamente lo que Jesús les estaba diciendo. Apocalipsis toma ese título en referencia a la eternidad de Cristo, la existencia eterna de Jesucristo. Por eso él dice, yo soy el primero, yo soy el último. Él crea y consume la historia. Nada se le escapa. Él está desde antes de la historia y continuará después de la historia. Él es atemporal. Jesucristo está fuera del tiempo. Por eso le dijo a Esmirna, yo soy el primero y yo soy el último. Es decir, cuando ustedes vinieron, ya yo estaba. Y cuando ustedes terminen, yo voy a estar aquí. O sea que no tienen nada por qué temer. Y alude también a que Jesús está más allá del templo. Él es el A de nuestro abecedario y Él es la Z de nuestro abecedario también. El primero y el último. El primero y el postrero. Y sabemos que el tiempo no termina con el sufrimiento. Es una de las cosas que Jesús le estaba diciendo a la iglesia de Esmirna.
Esta realidad habría quizás animado a la iglesia de Esmirna a soportar el sufrimiento que estaban atravesando. Pero hay otra cosa que Jesús le afirma a la iglesia de Esmirna. Él dice, yo soy el que estuvo muerto y vivió. En otras palabras, ninguna tribulación, angustia, persecución que ustedes pudieran estar atravesando es mayor que el que yo atravesé. De manera que yo sé lo que ustedes están pasando. Ahora, diferente a todos los pronósticos actuales y de personas que han creado un evangelio donde si yo estoy en problemas, en dificultades, en angustia, se debe a que yo estoy en pecado o que quizás yo no tengo el llamamiento de Dios. Si la iglesia está sufriendo, algo está sucediendo con la iglesia. Jesucristo ha abandonado la iglesia, hay pecados en la iglesia, pero no siempre es así. Porque Jesús aquí está reconociendo las tribulaciones y las angustias y las persecuciones de la iglesia de Esmirna. Y hay otro concepto errado también, que nosotros pensamos que a la menor tribulación tenemos que llamar a Jesucristo, sácame de esa situación, de esa tribulación, líbrame de esa tribulación. Y muchas veces Jesús nos permite pasar por persecuciones, por tribulaciones, simplemente para ser probados, no porque haya pecado, como en el caso de aquel que le preguntaron, a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera de esa manera? Ninguno de los dos pecó. Y esta iglesia no está en pecado. De hecho, esta iglesia y la iglesia de Filadelfia son las únicas dos iglesias que Jesús no tuvo reproches para ellos. Estaban limpios de reproche. No había nada de qué arrepentirse. Sin embargo, estaban pasando por la peor de las tribulaciones. ¿Qué otra cosa podemos aprender cuando estudiamos estas dos iglesias? Estas dos iglesias que tuvieron la mayor persecución y angustia y tribulación fueron las dos iglesias que no tuvieron ninguna forma de reproche, porque habían estado pasando por una prueba y muchas veces el Señor nos quiere probar. Esta frase que dijimos aquí, el que estuvo muerto y vivió, tiene una gran referencia a la muerte. Lo que Jesús le estaba diciendo, además de lo que ya dijimos, es que yo triunfé sobre el dolor, triunfé sobre la cruz, triunfé sobre el diablo, triunfé sobre el pecado y triunfé también sobre la muerte. Y si ustedes están conmigo y yo estoy con ustedes, ustedes van a pasar por la tribulación y también terminarán siendo un gran conquistador como yo lo fui. Jesús fue un gran conquistador. No importa lo que pueda pasarles a los cristianos de Esmirna o a nosotros, nosotros también. Nuestro Salvador ha pasado por lo peor que la vida puede traernos. Ahora, Jesús empatiza con nosotros en nuestro sufrimiento. ¿Por qué empatiza con nosotros en nuestro sufrimiento? Porque como ya dijimos, Él también sufrió la peor crueldad que un hombre pudo haber sufrido. Y Él venció y ganó para que nosotros fuésemos vencedores. Ahora, sus palabras a la iglesia de Esmirna fueron estas: me he enfrentado como ustedes a los que están pasando y he venido a la vida como ustedes también vendrán a la vida. No se preocupen, que la muerte no es el fin de todo. Y la muerte no es el fin debido a mí, porque ya yo morí o sufrí
por ustedes para que ustedes pudieran vencer. Cuando Jesús le dice el que vivió, es una referencia a su resurrección, simbolizando su triunfo precisamente sobre la muerte. Ahora, Jesús tiene razones para elogiar, para encomiar a esa iglesia de manera contundente. Él dice, son las únicas dos iglesias, Esmirna y Filadelfia, son las únicas dos iglesias que no reciben críticas ni son llamadas al arrepentimiento. A pesar de sus pruebas, habían permanecido puros en la creencia y en el comportamiento. Sin embargo, el sufrimiento, escucha bien esto, iba a ser el destino, la suerte en la vida para la iglesia de Esmirna. Ellos estaban prácticamente destinados a sufrir. Y no solo estaban sufriendo en la realidad, Jesús les dice que ellos iban a seguir sufriendo. Y vamos a mencionar aquí 4 niveles de sufrimientos o de persecución por las cuales pasaron esa iglesia de Esmirna. Tuvieron una persecución gubernamental, tuvieron una persecución económica, tuvieron persecución religiosa y también una persecución física. Y Jesús observaba cada una de esas persecuciones. Él dice, yo conozco tus obras, tu persecución. Y Jesús no hizo absolutamente nada. Cuando Él dice, yo conozco tu tribulación, la palabra tribulación, tlipsin, es una palabra muy gráfica y transmite una presión interna y constante que a menudo conduce a la muerte. Y es por eso que al final Jesús les dice, sé fiel hasta la muerte, porque esa forma de tribulación, esa presión intensa y constante, no había respiro para la iglesia. Ellos estaban viviendo en un ambiente de mucha hostilidad. Y Jesús era consciente de que los cristianos de Esmirna estaban literalmente siendo exprimidos por la opresión y las restricciones del gobierno. Ahora yo quiero decirles a ustedes que el cristiano que se enfrenta al dilema de tener que someterse a la autoridad humana, la Biblia nos manda a someternos a las autoridades humanas. Sin embargo, no a expensas de desobedecer a Dios. Cuando tengamos que desobedecer a Dios para cumplir con nuestro gobierno, nosotros tenemos que tomar una decisión, como la decisión que tomaron la iglesia de Esmirna. Y el problema aquí no era por problemas religiosos en realidad. Era que en esos tiempos había que adorar a los César o a los Césares. Al César había que adorarlo, había que llamarlo Señor. Y Esmirna se negaba a llamar al César Señor porque ellos sabían que el único Señor que ellos tenían se llamaba Jesucristo y se negaron a hacerlo. Y había una tensión constante entre esas dos relaciones. ¿A quién obedezco? ¿Obedezco al gobierno o obedezco a Dios? ¿Llamo Señor a César? Porque si ellos llamaban Señor al César, posiblemente se habrían acabado su sufrimiento. Pero no podían hacerlo, porque César no era realmente su Señor. También Jesús abordó la persecución económica que tenían. Escucha cómo dice Jesús, yo conozco tu pobreza. Jesús está diciendo, yo conozco que eres pobre, pero al mismo tiempo le está diciendo, pero en realidad tú eres rico. Lo que Jesús está diciendo, que económicamente, quizás socialmente, tú eres pobre, pero espiritualmente
eres rico. Muy diferente a la conclusión que han llegado muchas personas que piensan que la riqueza material es bendición de Dios, y no necesariamente, amados amigos y hermanos, es así. Hay muchas personas que son ricas financieramente hablando, pero pobres para Dios. Pero la iglesia de Esmirna era todo lo contrario. No tenían nada, se estaban cayendo muertos, pero eran ricos espiritualmente. Materialmente eran indigentes. Y posiblemente pudieron haber ido a Cristo y decirle, sácame de esa pobreza. Pero Jesús acaba de decirle, yo conozco tu pobreza. Sus perseguidores estaban cortando algunos de los ingresos o dificultando la búsqueda de trabajo para ellos. Y todavía nosotros en este tiempo encontramos situaciones como estas. Vivían por debajo de sus privilegios, pero estaban conformes porque estaban obedeciendo a Dios y no llamando Señor al César. Esmirna estaba sufriendo porque estaban en la voluntad de Dios, no porque estaban en pecado. Y ahora algunos predicadores en este tiempo podrían decirnos que aquellos que viven lejos o indigentes o en la pobreza podrían pensar que estamos fuera de la voluntad de Dios, cuando en realidad podemos tener escasez y estar viviendo dentro de la voluntad de Dios. Amados hermanos, muchas veces cuesta mucho ser cristiano. Cuesta, amados hermanos. Puede costarnos económicamente. A pesar de su pobreza física, los cristianos de Esmirna eran ricos espiritualmente, posicionalmente y practicalmente eran ricos. Jesús le dice, ustedes son pobres, pero son ricos. Hay persecución económica y esto puede ocurrir inclusive en este tiempo. Jesús también examina la persecución religiosa de Esmirna. Escucha cómo lo dice. Dice el Señor, yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. ¿Qué estamos viendo aquí? Ellos estaban siendo perseguidos por su misma gente. Los judíos, que decían ser judíos y no lo eran. A veces la persecución viene de la misma iglesia, de la misma familia, de los mismos amigos. Puede venir la persecución. Me están haciendo señas que me quedan 2 minutos nada más y me falta mucho por cubrir. Eso quiere decir que vamos a tener que cortar el video en 2 partes, debo decir. Y vamos a comenzar justamente en esa parte donde Jesús le dice a la iglesia de Esmirna de la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Vamos a dejarlo ahí. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Estaremos continuando con esta parte en la próxima edición. Bendiciones.